hablarle lo que Dios primeramente me ha hablado a mí, a hablarle a ustedes. Los invito a buscar su Biblia, porque ya vamos a empezar con la palabra. Y contarles que la palabra del día de hoy que quiero compartir con ustedes está en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Uno de los milagros de Jesús debe haber sido tan sorprendente que está escrito en los 4 evangelios. La alimentación de los 5.000, el milagro que Dios hizo. Varios lo conocemos, ¿cierto? Lo hemos leído, y el que no, que la oportunidad también de leerlo. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas y está en Juan, que es el milagro. Y damos lectura. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Gracias, Padre Celestial, porque tú no miras a otro lado cuando tu pueblo está necesitado, sino que dejas de lado tus asuntos por nosotros. Gracias, Padre, porque has hablado en mi vida, y así yo también quiero, Padre, poder hablar a mis hermanos. Úsame como canal de bendición, Padre, y prepara los corazones de mis hermanos para poder recibir la palabra y también ponerla en práctica, amado Rey. Toda la gloria y la honra es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí cuando llegan los discípulos a contarle a Jesús, están con Jesús, y llegan y les cuentan lo que había pasado, porque ya habían pasado por varias aldeas, habían predicado, habían sanado, estaban haciendo todo lo que era correspondiente al ministerio de Jesús aquí en la tierra. Pero venían tiempos complejos y ya estaban cansados, agotados, querían apartarse, habían tomado la barca, habían usado el agua para buscar un lugar para que pudieran estar más en un ambiente más íntimo, más privado, y la gente buscó cómo llegar ahí, y llegó. Y Jesús no les dijo que no. Así que, ya entrando en lo que les quiero compartir, como punto número 1, quiero decirles, hermanos, que fuera de la comodidad nacen los milagros. Fuera de la comodidad nacen los milagros. Y no te quiero hablar de la comodidad como algo malo, sino que te hablo como la comodidad, como esas situaciones en donde todo es fácil, estamos un poquito más relajados, en esa comodidad donde necesitamos un mínimo de esfuerzo para poder hacer algo. De esa comodidad te hablo. Porque Jesús quería descansar. Él quería tener un tiempo con sus discípulos, quería orar, necesitaba buscar de Dios para poder afrontar todo lo que venía. Pero la necesidad era tanta que la multitud estaba ahí, y él no les podía decir que se fueran. Porque podemos ver que su inmensa compasión y amor por ellos lo hizo dejar de lado su descanso y hablarles sobre el reino de Dios. No los rechazó, sino más bien los invitó, los acomodó y les empezó a compartir sobre el reino de Dios. Y no solamente eso, sino que también vio la necesidad que tenía, que no era solamente espiritual, sino que también las debilidades que tenían en sus cuerpos, sus enfermedades, y los sanó. Y te digo, qué maravilloso este principio, un principio yo creo clave, de tener compasión por los demás, aun cuando intervienen en un momento de mi comodidad. Hay muchas ocasiones en donde decimos, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Muchas veces estamos en esas situaciones y no hacemos lo que Jesús haría. Te pongo un ejemplo. Algunas veces ya dejamos todo listo, salimos del trabajo, dejamos todo lo pendiente ya a un lado y nos vamos a estirar, a ver una película, una serie, hicimos algo para comer y de repente alguien nos llama porque quiere conversar, porque quizás está solo, que a lo mejor te quiere contar algo importante.
o te empieza a mandar mensajes, varios mensajes, porque necesita ser escuchado. O justo alguien golpea tu puerta. Oye, si me quedó el auto sin batería, ¿tú me podrías puentear? Y ahí quizás cuando queremos solamente ese descanso, esa comodidad, es necesario pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Por qué? Porque dejar nuestra comodidad puede producir milagros. Y no te digo que en ese momento van a buscar la presencia del Señor, porque quizás es algo simple, pero hay una necesidad y te buscaron a ti para eso. Jesús lo recibe, nosotros también deberíamos recibirlo. Por mínimo, por mediano, por grande. No sabemos si más adelante la misma persona podrá volver a nosotros y quizás con otra necesidad. Pero como en la primera instancia nosotros salimos a la ayuda, salimos al encuentro, tendremos también esta segunda oportunidad. Quizás podamos hablar del reino de Dios. Y por qué no un milagro tan maravilloso como ganar una vida para Cristo. Por eso te digo, Jesús dejó su comodidad y los recibió. Avanzamos en la historia y en Lucas 9, versículo 12 dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a la aldea y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto, o sea, aquí no hay nada para darles. Jesús, la gente debe estar cansada, la gente debe estar hambriada. ¿Y Jesús qué le responde? Creo que los discípulos ya estaban agotados. Solo ellos querían ya tener su tiempo con Jesús. No estaban como viendo lo mismo que veía Jesús. Jesús les contesta esto. Denles ustedes de comer. Yo creo que los discípulos, pero Jesús son 5.000 y no tenemos nada. En unos evangelios dicen que aunque tuvieran un montón de plata o un sueldo de 6, de 8 meses, no podían comprar para darle a toda la multitud. Pero Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y este segundo punto, le puse, de lo poco que tenemos, en tus manos se multiplica. De lo poco que yo tengo, en las manos de Jesús se multiplica. Si Dios nos permite ver la necesidad de alguien, la necesidad de un hermano, la necesidad de un familiar, la necesidad de un vecino, la necesidad de alguien cercano, quizás de alguien que ni siquiera conozcamos, ¿saben para qué? Para que nos hagamos cargo. Jesús nos dice, denles ustedes de comer. No le dice, ya, espera que otra persona se haga cargo. Jesús no le dijo, ya, que se vayan a las aldeas y que la gente allá los ayude. Denles ustedes de comer. Y le digo, hermano, aquí no le hablo solamente de la alimentación, o de bienes, o de una necesidad monetaria, sino que la necesidad que está viviendo la gente, la necesidad de encontrarse con su Salvador, de encontrarse con su Creador, la necesidad en medio de la angustia que vive, del temor, de encontrarse con Dios. Si todos tenemos eso, fuimos creados para adorar, y eso nunca se podrá suplir con nada más que conociendo a Jesús. Y puede decir, ya, Alison, sí, ya entiendo. Lo poco que tengo, lo voy a dar al Señor. Quizás el talento, el don que tengo, pero no sé qué tengo. Creo que no tengo mucho. ¿Tienes tu voz? ¿Tienes tu vida? Entrégaselo. Y verás cómo Él hace milagros. Él les dijo, tráigame lo que tengan. Y tenían 5 panes y 2 peces. Y estaba entre lo que leía
decía que más encima, estos panes no eran como de los mejores, sino que era como un pan sin refinado. Era más bien seco, como áspero. Los peces no deben haber sido, no sé, salmones, deben haber sido sardinas. Y quizás no era lo mejor, pero alimentó a la multitud y ellos quedaron saciados. Entonces, aquí quiero llegar con esto, de que quizás no solamente sea poco lo que tenemos para entregarle a Jesús, sino que también puede ser que sean solo errores, decepciones, traiciones que hemos pasado. Pero ojo, cuando Dios nos hace pasar por cosas complejas y Él después nos sana y nos restaura, es también para que nosotros podamos ir a los necesitados, aquel que está pasando por lo mismo, aquel que está también complicado, y podamos decirle: yo te comprendo, porque pasé por algo similar. Jesús vino acá, fue como nosotros, y es nuestro máximo ejemplo, porque vivió las mismas cosas que nosotros. Fue traicionado, tenía angustia, estaba cansado. Y qué más que Él nos entiende a la perfección, sabe lo que necesitamos y nos lo da más encima. Él también quiere que nosotros seamos así. Y no por nosotros, no porque nosotros vamos a ser solamente mejores, no se trata de nosotros. Se trata de la multitud que lo necesita. Se trata de Jesús, de llevar a Jesús a la multitud que lo necesita. Nosotros ya lo conocemos. Ahora debemos llevarlo a los que lo necesitan. Aunque sea poco, hermano, entrégalo a Jesús. Porque de lo poco que tenemos en sus manos se multiplica. Pasó en la antigüedad, puede pasar ahora. El mismo Dios de antes es el de ahora. Lo seguirá haciendo. Pero no hagas la vista al lado cuando veas la necesidad, porque es una oportunidad que está dando el Señor para que tú puedas ser usado. Ya para ir terminando, no quiero quitarte más tiempo y quiero ser concisa en lo que te quiero transmitir. Y quiero terminar con este tercer punto, que es una pregunta. Y no quiero que la respondas apresurado, no quiero que sea lo que primero te venga a la mente, sino que quiero que tengas pausa, que medites y que en tu mente lo puedas responder. Hermano, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si seguimos con el mismo capítulo, en el versículo 20, dice: Jesús, Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Pedro le dijo: tú eres el Mesías enviado por Dios, el Salvador. Antes de eso, él le había preguntado: ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron lo que en ese momento la gente estaba hablando de Jesús. Pero él más allá era más allá, no le importaba solamente lo que la gente estaba hablando. Es más, yo creo que no le importaba tanto. A él le importaba lo que sus discípulos hablaban o pensaban de él, de quién era. Ahora la gente puede decir: Jesús es alguien de la historia. Jesús es un personaje de la Biblia. Otros pueden ser más drásticos y decir: Jesús, por culpa de ellos hubieron tantas cosas malas. Pero a él no le importa eso. Él te pregunta a ti: ¿quién es Jesús? ¿Quién soy yo para ti? Pablo en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, no dice: yo sé lo que he creído, sino que dice: yo sé en quién he creído. Pedro dice: tú eres el Mesías, el enviado por Dios. Y este proceso con los discípulos no termina aquí. Ellos después, podemos ver que cuando Jesús se va, ellos quedan
tristes, quizás un poco desorientados, aunque habían estado advertidos, pero que un proceso, ellos estaban pasando por un proceso igual que nosotros, de conocer a Jesús poco a poco, de saber quién es Él, no solamente de responder una pregunta, sino que es más profundo que eso. Y les pregunta porque venía la cruz, porque venía un momento complejo. Les pregunta porque necesitaba saber si ellos estaban preparados, al menos con saber quién era Él. Tú eres el Salvador. Para mí Jesús es el Salvador. Y yo te digo, hermano, si tú ya sabes quién es Jesús, ve y comparte. Que Jesús sea el que te saque de tu comodidad para hacer milagros con tu vida. Que Él sea que con lo poco que tú le entregues, Él lo multiplique. Pero es necesario que lo compartas. Que no nos quedemos callados. Ya sabemos, y ya conocemos de Él, no perdamos el tiempo. Porque no sabemos hasta qué momento vamos a estar acá. Hasta qué momento tendremos el privilegio de hablar de Él. De ir a la necesidad. De ir en pos de aquel que lo necesita. Dios hoy está preguntando, ¿quién soy yo para ti? Y no solamente para hacer una pregunta, sino para Él saber si estás preparado para poder ir y compartirle. Si estás preparado para poder ir y seguir con su plan, con el propósito que tiene en su vida. Y si no estás seguro, tranquilo. Es un proceso. Búscalo. Pasa tiempo con Él, lee su palabra. Pero no olvidemos que es urgente hablar de Jesús, porque el tiempo se agota. Él ya nos entregó, Él ya nos dio de su palabra, nos dio de su espíritu y nos permitió conocerlo. Ahora también es momento que nosotros hagamos lo que Él nos ha dicho. Denle ustedes lo que no. No olvidemos, somos nosotros, los cristos que quedamos en este lugar, que quedamos en este mundo, los que quedamos para nuestra familia que es inconversa, los que quedamos en el sector donde vivimos, los que quedamos en nuestro trabajo, donde nadie más conoce. ¿Quién es Jesús para ti? Y con esa respuesta, ven y comparte. No solamente con decir, no te limites solamente a que tienes que hablar o predicar, porque si te cuesta, es difícil. Pero recuerda que Él no solamente suplía eso, sino que necesidades pequeñas. Va a haber la oportunidad, Él te abrirá las puertas para ser usado. Pero de lo más pequeño, limitemos eso. Te invito ahora